Canal Multimedia presenta El género en la cultura, con la maestra Alma Alonso Nájera, transmitiendo desde Avenida Universidad 2219, a un costado del séptimo continente, UNAM, donde se construye el futuro. Hola, les saluda Alma Alonso Nájera en nuestro programa El género en la cultura. Nos encontramos transmitiendo en vivo hoy jueves 30 de abril de 2015, Día del Niño y de la Niña, a quienes les envío un saludo afectuoso y mis mejores deseos de que disfruten su niñez. Esperamos sus comentarios en el Facebook, en facebook.com/género y cultura, y en el Twitter @género y cultura con el hashtag El género y la cultura. En este programa nos interesa destacar que el género es un modo de ser construido socialmente que nos transmite el modo de ser hombre o de ser mujer en una cultura determinada, y que la cultura se constituye por los conjuntos de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo social. Entonces, la cultura produce el efecto de moldear a las personas imponiendo determinadas concepciones de género en sus definiciones de lo permitido y lo prohibido, de lo valioso y lo despreciable, de los comportamientos, actividades y atributos que una sociedad considera como apropiados para hombres y mujeres, aunque también la cultura está a su vez moldeada por los y las usuarias, por lo que constantemente se está llevando a cabo una retroalimentación que generalmente no es consciente. La cultura se transmite a través de la socialización, mediante la cual las y los nuevos integrantes de un grupo social reciben los valores, normas, actitudes, comportamientos y formas de ser compartidos por las y los miembros ya existentes del mismo grupo, que puede ser la familia, la comunidad, la escuela, el trabajo, etc. En el proceso de socialización se inculcan contenidos ideológicos inconscientes que permiten y refuerzan los mitos sobre las maneras de ser mujer y de ser hombre. Las ideologías de género se manifiestan también a través de las canciones, los chistes, los dichos populares, el chisme, los programas de televisión y radio, la pintura, la fotografía, la escultura, el cine, el teatro, los deportes, los cuentos infantiles y la literatura principalmente, por medio de los cuales se crean y transmiten imágenes estereotipadas de las mujeres y de los hombres, pero que se transmiten como verdades incuestionables y terminan afectando las relaciones personales entre unas y otros, porque se enaltecen las características que se atribuyen a los hombres y se desvalorizan las que se asignan a las mujeres. En este programa de radio El género en la cultura proponemos que cada una y cada uno de los radioescuchas nos acompañen a revisar y analizar algún aspecto específico de nuestra cultura con el fin de identificar cuál o cuáles son los mensajes de género que nos transmiten y que transmitimos, simplemente para que los tengamos claros y luego, si cada quien lo decide así, revise si en ese momento específico de su vida le conviene seguir recibiendo y transmitiendo ese tipo de mensajes. En esta emisión que titulamos Mujeres a la Carrera, en donde tocaremos el tema de las mujeres en el automovilismo, con la presencia de José Carlos Castillo Alonso, quien es estudiante de sexto semestre de Ingeniería Mecánica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene estudios de cocina mexicana, italiana e internacional, además de una experiencia de trabajar un año en un taller mecánico y una gran afición por el deporte motor, más conocido como automovilismo. Además de que, como dijo en su oportunidad José López Portillo, es el orgullo de mi nepotismo, porque es mi hijo. Hola, José Carlos. Hola a todo el auditorio. Me da mucho gusto participar en el programa El género de la cultura. Muy bien, pues vamos a comenzar el programa con algo de música. Vamos a escuchar con el conjunto Michoacán la canción Lola la Trailera, que la incluimos en el programa porque corresponde a una película mexicana de 1983, protagonizada por la actriz Rosa Gloria Chagoyán, que de gran popularidad en México y Estados Unidos durante la década de los 80, y que se distinguió por tratarse de una mujer que conducía un tráiler. Mirada en la carretera, acompañada
que checar siempre muy bien la carga, que no les pase a lo que a Lola, que entre lechuga le pusieron droga. Quien mal empieza siempre mal acaba, pues de esa banda ya no queda nada, solo caricias, besos y sonrisas de Jorge y Lola con su amor y triunfante. Ahí viene Lola, Lola la trailera. Pues hemos escuchado Lola la trailera, la pusimos porque tiene que ver con mujeres y manejar, la canción no es muy buena, pero sí queremos darles la imagen de lo difícil que era, por ejemplo, en los 80s para una mujer mostrarse como conductora, en este caso de trailers. José Carlos, sabemos que existen muchas categorías en el automovilismo. Platícanos cuáles escogiste para comentar en este programa. Bueno, pues escogí las 4 categorías más importantes que hay en el automovilismo, que es la Fórmula 1, es la más conocida, el nombre, otro nombre que se le da es la máxima categoría. Las 24 horas de Le Mans, que es como se conoce vulgarmente al campeonato mundial de resistencia. Las 500 millas de Indianápolis, que es una de las fechas de la IndyCar, que es una categoría de Estados Unidos, y la NASCAR, que también es una categoría únicamente de Estados Unidos. Las primeras 2 son categorías internacionales. La Fórmula 1 y 24 horas de Le Mans. Son categorías internacionales donde las fechas son alrededor de todo el mundo y los pilotos pueden ser de cualquier lugar del mundo. Y en el caso de las segundas 2 categorías, las 500 millas de Indianápolis y la NASCAR, su principio fueron categorías únicamente de Estados Unidos, donde nada más podía entrar gente de Estados Unidos, pero se fueron abriendo puertas y ha entrado cada vez más gente de diferentes lugares del mundo. Pero las 500 millas las corren solo en Indianápolis. Así es, y todas las fechas de la IndyCar son en puras pistas en Estados Unidos, y las series de NASCAR son 4 series de NASCAR, que todas dependen de la misma entidad. Las 4, todas las fechas que se corren son en Estados Unidos. ¿Y las 24 horas de Le Mans? Las 24 horas de Le Mans es una fecha del Campeonato Mundial de Resistencia. Esas son 24 horas en un circuito que se llama el Circuit de la Sarthe en Francia. Yeah. Es una pista de 8 kilómetros aproximadamente y se dan vueltas continuamente hasta que sean 24 horas. Ah, muy bien. Utilicé al principio 2 expresiones, deporte motor y automovilismo. ¿Son sinónimos? ¿Son distintos? Sí, es exactamente lo mismo. Bueno, no es exactamente lo mismo. El automovilismo es una parte del deporte motor, porque el deporte motor es todo aquel deporte donde se requiere de un motor para competir. Entonces el automovilismo únicamente son los automóviles de 4 ruedas. Yeah. El deporte motor se pueden incluir las categorías de motociclismo, ya sea de pista o de enduro o de lo que sea, o las carreras acuáticas en lancha o las acrobacias con aviones. Cualquier otro deporte que requiera un motor puede ser deporte motor, y el automovilismo es una de las... Es una especie del género deporte motor. Exactamente. Y dentro del automovilismo vamos a hablar, hay muchas categorías, hay muchas competencias, hay muchos niveles, me imagino. Uh-huh. Hay muchos niveles, es como en todos los deportes, hay que empezar desde muy joven, hay que empezar como aproximadamente entre 9 y 11 años de edad, es cuando entra cualquier piloto que quiere tener una carrera profesional o que llega a tener una carrera profesional, y se retiran cerca de los 40 años, entonces por la simple edad tienen que pasar por muchas categorías diferentes, hay muchas categorías que tienen restricciones de edad, y además dependiendo de lo que uno busque, porque una carrera de Fórmula 1, por ejemplo, es un sprint de 300 kilómetros, que pues, en 300 kilómetros suena muy largo, pero en un coche no es tan largo. Pero una carrera de Fórmula 1 una hora y media, porque lo que importa es que tan rápido llegues a recorrer esos 300 kilómetros. En una carrera de resistencia son 24 horas continuas en las que el coche tiene que estar funcionando. Tienes que administrar otra clase de recursos y el piloto tiene que tener otra clase de entrenamiento. Eso serían las 24 horas de Le Mans. Así es una carrera más es como un maratón, hay que administrar diferente los recursos que tienes en el coche. Y un sprint como de unos 100 metros, por ejemplo, para equipararlo con el atletismo, sería una carrera de Fórmula 1 que es mucho más corta, que se da en una hora y media.
Ahora, por ejemplo, entre las diferentes categorías que existen, también hay carreras que son dentro de pista, como la Fórmula 1, que es una pista perfectamente pareja, cuidada, que tiene un diseño específico, están pensadas todas las curvas. Y hay rally, que el rally es en camino de tierra, o de nieve, o de lodo, o de desierto, lo que sea. O sea, es un camino que está hecho nada más. Que no está hecho para correr en coche. Exactamente, los coches son muy diferentes de los de rally a los de pista. Y dentro de los de pista pues están las fórmulas, porque no solamente la Fórmula 1 se llama así porque es la fórmula número 1, la más importante. También existe la Fórmula 3, la Fórmula 2, y en cada país hay pequeñas formulitas. Las características de un coche de fórmula, por ejemplo, tienen que ser que sea de un solo asiento y que las llantas estén descubiertas, como los carros de Fórmula 1. Ese es un carro de fórmula. Es un carro de fórmula. Esas son las características que tiene que tener. Tiene que tener las 4 llantas descubiertas y un solo asiento. Entonces, ¿en Le Mans tienen esa característica? No, Le Mans no es automovilismo, no es fórmula. Muy Entonces, bien. en Le Mans son unos carros tipo, se llaman prototipos porque son cosas que apenas se van a probar cuando se hacen las carreras. Le Mans es una de las categorías más históricas porque lleva corriéndose específicamente esa fecha en el circuit de la Sartène en Le Mans, en Francia. Se lleva corriendo desde 1923, únicamente interrumpida por la Segunda Guerra Mundial. Pero si quitamos la Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45. Exactamente, todos esos años no se corrió porque estaba la Europa en guerra, pero del 23 al 39 y del 46 en adelante se corrió se ha corrido esa carrera sin interrupciones. Es una carrera, tío, es muy histórica y aparte es una de las que se ha desarrollado la mayor cantidad de tecnología. Porque los carros de Fórmula 1 son prácticamente carros desechables. ¿Por qué desechable? Pues porque los carros de Fórmula 1 tienen elementos que están al límite todo el tiempo. Cuando los pilotos están corriendo en Fórmula 1, llevan el carro al límite, entonces ellos pierden muchos componentes durante la temporada. Y entonces uno se sorprendería de escuchar que una persona que no está enterada se sorprendería de escuchar que un piloto de Fórmula 1 puede usar entre 5 y 8 motores por temporada. O sea que un motor, después de 2 o 3 carreras, dice este motor ya no sirve y lo tira a la basura y entonces le ponen uno nuevo. De tanto que los hacen trabajar forzados. Exactamente. Entonces, en Le Mans tiene que ser un coche mucho más estable. Y por eso muchas tecnologías que se han desarrollado en Le Mans se han pasado a la calle, porque pues uno se compra un coche y no espera que le dure 2 horas, espera que le dure muchos años, ¿no? Claro. Entonces de ahí se han desarrollado muchísimas tecnologías para aplicar en los automóviles que usamos en el día a día. Exactamente. Interesante. ¿Alguna que te acuerdes? Sí, la tecnología híbrida se empezó a desarrollar en Le Mans propiamente. La tecnología híbrida ya aplicada a un coche que funcionara. De hecho, en este momento los coches que dominan Le Mans son híbridos, todos. Son híbridos no con gasolina, con diésel, porque la cronología de Le Mans ha ido que primero empezaron a trabajar con gasolina, después empezaron a trabajar con diésel porque el diésel es un poquito más rendidor, y después empezaron a trabajar con híbridos diésel eléctrico. Ahorita están entrando los eléctricos, pero todavía están no tan bien desarrollados como para poder que solo sean eléctricos, ¿eh? Exactamente. Ahorita los que dominan son híbridos. ¿Y la Fórmula 1 desde cuándo existe? La Fórmula 1 como tal existe desde 1950, porque en 1950 se crea la Federación Internacional de Automovilismo, la FIA. Es el organismo que regula todas las competencias de automovilismo alrededor del mundo. Es el equivalente a la FIFA, pero para los automóviles. Ajá. Igual está en Francia, igual tiene presidente francés. Y generan estas cosas, generan la Fórmula 1 como tal en 1950. Pero ya existen grandes premios de diferentes lugares en los años 20 y 30. ¿Y cómo que aglutinan esos premios para crear la Fórmula 1? Para crear una sola temporada unificada y hacer el gran premio de cada uno de los lugares. Al principio nada más se corría en Europa. Ese era el único lugar donde se corría en las diferentes fechas. En lugares de Europa, que son los clásicos ahora, como Mónaco, Bélgica, España, Inglaterra, Alemania, Italia. Los grandes países de Europa era donde se empezaba a correr la Fórmula 1, porque antes de la guerra, que pues se creó hasta el 50, porque es después de la guerra y la recuperación europea,
Entonces, antes de 1905, antes de la guerra, existían diferentes cosas que en su mayoría eran organizados por príncipes o duques o varones, por gente de la realeza o gente con cierto poder económico. Ellos organizaban estas cosas. Se llaman grandes premios porque se hacían varias carreras de exhibición y al final una carrera importante con los pilotos más importantes. Y les daban un gran premio. Ese es el gran premio, exactamente, porque el premio que daban estos miembros de la realeza, todos eran monetarios. O sea, aparte del trofeo simbólico, se daba un premio monetario por cada que alguien ganaba una carrera. Entonces, ese premio, pues el más grande, pues por eso se llama gran premio. Muy interesante. Entonces, vamos a hablar de estos premios específicamente, nos vamos a centrar en el automovilismo, porque queremos platicarle al auditorio, no crean que ya cambiamos la idea del programa y ya vamos a hablar de deportes, sino que queremos platicarle al auditorio la participación de las mujeres en el automovilismo. Podríamos haberlo hecho en general del deporte motor, pero quisimos constreñirlo a un tema más específico, porque hay muy pocas mujeres en el automovilismo, ya lo iremos platicando con José Carlos, y también hay una cosa que platicaba con él fuera del programa, y es que es un deporte en el que no es viable hacer dos categorías, femenina y masculina, como en otros deportes, en que se depende mucho de la fuerza física, y como la fuerza física de hombres y mujeres se ha desarrollado de manera desigual, entonces se puede considerar que puede resultar injusto que enfrentar a hombres con mujeres, porque si están más fuertes que ellas, les ganarían quizá, porque a veces la habilidad no lo permitiría, pero quizá les ganarían todos los juegos. En el caso del automovilismo no ocurre así, pues porque están operando una máquina que no se necesita tanta fuerza, que no se haya desarrollado previamente, y entonces se puede ejecutar la misma manera de conducir entre hombres y mujeres. Quizá eso esté influyendo para que no haya categoría femenina y categoría masculina, y también quizá otra cosa que esté influyendo, se me ocurre ahorita, es el poder económico, porque me imagino que se necesita mucho dinero para correr un automóvil. No solamente lo organizaban personas de la realeza, también participaban personas de la realeza. Por lo menos en la sección europea, en la sección americana es muy distinto. Sí se necesita dinero, pero se consigue de otras maneras. En el otro siempre ha sido un deporte de gente rica. En Europa le llaman mucho a la Fórmula 1 el deporte de los príncipes. Entonces, pues esto nos da la claridad de que si históricamente las mujeres no han tenido acceso al poder económico, pues tiene mucha lógica que no hayan participado tampoco en este deporte que es tan caro, ¿no? Porque pues si estamos hablando de que tengo que tener un automóvil y luego cada 2 o 3 carreras desecho el motor y otros componentes se van digamos desgastando y los tengo que tirar, pues entonces está muy difícil que pueda yo hacerlo con mis ahorros. Bueno, pues vamos a ir a un corte en este momento. Regresamos en unos minutos aquí en El Género en la Cultura. Recuerden hacernos sus comentarios en el Facebook, en facebook.com/género y cultura, y en el Twitter @género_y cultura, con el hashtag El Género y la Cultura. Los invitamos a escuchar Amigos con Derecho, conducido por Guillermo Estrada, Carlos Reyes y su servidor Fausto Kubli, todos los jueves a las 19 horas en www.derecho.unam.mx, en el vínculo Educación a Distancia, canal IUS Multimedia. Mi nombre es Leonardo Vargas y te invito a escuchar Tutorecho, todos los miércoles a las 19 horas y su retransmisión los lunes a las 12 horas por Radio IUS Multimedia. Aprende a darte la mano, camina contigo y junto a ti. Ya estamos de regreso con el tema Mujeres a la Carrera. Vamos a escuchar a Pocoyó, La Gran Carrera, canción de la serie animada española Pocoyó.
Escogí la canción porque se trata de una carrera de autos en que participan personajes masculinos y femeninos, entre quienes se encuentra Ellie, que es una elefanta rosa de 4 años de edad, con personalidad afable. Es la más fuerte de los amigos de Pocoyo, que es el protagonista de la serie, y ayuda a sus compañeros cuando tienen que hacer algún esfuerzo demasiado grande. Es graciosa y juguetona. Ellie tiene un corazón enorme y siempre responde las preguntas de los demás. Aunque a veces se comporta como una sabelotodo, le gusta ir en patineta y bailar ballet. Y en esta canción van ustedes a escuchar cómo todos los amigos participan en una carrera de autos. Otra vez toca elegir. El amarillo. Vamos a cantar con Pocoyo y sus amigos. Es una carrera, corre porque Ellie quiere llegar la primera. Corre Pocoyo, pero con cuidado, no rompas el coche y te quedes rezagado. Con su pato móvil, Pato casi vuela y Lula corriendo le persigue muy de cerca. Ha empezado tarde porque se ha dormido, pero Pajaroto nunca se da por vencido. Ven, 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 ven a la carrera, ven, 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 corre, acelera. Ven, 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 ven a la carrera. 1, 2, 3, ¡ya! Coche rojo, Pocoyo acelera, quiere ser primero y ganar la gran carrera. Juegan todos juntos y es muy divertido, no importa quién gane, solo importa ser amigos. Ven, 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 ven a la carrera, ven, 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 corre, acelera. Ven, 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 ven a la carrera. 1, 2, 3, ¡ya! Los mecánicos ponen a punto los bólidos. Mientras, Pato parece tener problemas. ¡Allá va! Corre Pocoyo, es una carrera, corre porque Ellie quiere llegar la primera. Corre Pocoyo, pero con cuidado, no rompas el coche y te quedes rezagado. Ven, 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 ven a la carrera. Ven, 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 corre, acelera. Ven, 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 ven a la carrera. 1, 2, 3, ya. Ven, 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 ven. Pues qué bonita canción, es para niños, toda la serie es para niños, pero me parece que el mensaje es muy interesante de hablar primero de que los amigos deciden ayudarse en lugar de competir entre ellos, y la otra es que participan los dos sexos, masculino y femenino. Las mujeres, Ellie por ejemplo, puede estar en la carrera y tiene el mismo nivel de participación. Vamos a platicar con José Carlos cómo ha sido la participación de las mujeres en las carreras de autos, en estas categorías que escogiste. Bueno, pues en el pasado, cuando empieza la Fórmula 1 en los años 50, de por sí siempre ha sido un grupo muy cerrado de personas las cuales están metidas en la Fórmula 1, ¿no? Son 22 pilotos y pues muy poca gente la que participa, no es un grupo tan grande. Pero antes estaba mucho menos desarrollado, había mucha menos gente trabajando en los lugares, entonces era un grupo mucho más cerrado, y muchos de esos pilotos, de los que todavía sobreviven de esos tiempos, dicen que todo era como una gran familia. Entonces todo el mundo se conocía entre sí y se tenían la confianza. Por lo que los dueños de los equipos no tenían un personal técnico como el que tienen ahora, porque no se tenía tanta tecnología y no estaba tan desarrollado todo. Entonces, una participación importante de las mujeres al principio de la Fórmula 1, y yo diría que fácil más de unos 10 años, era el papel que tienen los técnicos ahora. El dueño del equipo, pues era el dueño del equipo y sabían que es mecánica, y ellos construían los carros y demás, tenían mecánicos ahí, pero hacía falta una persona que pudiera cronometrar las vueltas, que pudiera mandar mensajes al piloto, porque muchas veces hay que enviar, en ese momento no había radio, como ahora hay radio directo desde los pits hasta el piloto, entonces se pueden comunicar así más fácil, pero antes había que mandar mensajes a los pilotos de una forma más fácil.
Y entonces muchos de los dueños de los equipos le pedían a las esposas, porque la mayoría de los pilotos eran casados, o a las novias, porque tenían novia, que ellas tomaran una hoja de papel y el cronómetro y se pusieran a hacer ese trabajo. Y muchas de ellas durante, mucho tiempo, lo que ahora es la telemetría, que es la interpretación de los datos del que está mandando el coche a los pits y el cambio de la estrategia, lo hicieron ellas. Porque mucho tiempo ellas aprendieron a interpretar esos datos y hacer algo más con esos datos que nada más tomar el dato, ¿no? O sea, podrían decirle a su mismo esposo, le estás metiendo mucho, o vas muy despacio, o diferentes cosas. Ellas tenían ese papel que ahora tienen los técnicos, ¿no? En ese momento no estaba tan desarrollado, entonces no se requería una preparación profesional específica para eso, y por eso lo podía hacer. Ellas lo hicieron durante muchos años, yo creo que fácil unos 10 años. Pues muy interesante, es algo que poco se comenta, ¿no? Exactamente. Y seguro no les dieron reconocimientos a sus labores. Exactamente, no se les dio ningún reconocimiento oficial, sí era un trabajo remunerado, pero no... ¿Les pagaban por hacerlo? Les pagaban por hacer el trabajo, exactamente. Porque a los demás equipos que su piloto no tenía pareja sentimental o alguien que fuera a acompañarlo, pues contrataban un técnico a una persona que hiciera esto y le pagaban. Entonces a todo mundo le pagaban por eso. Muy bien. ¿Y hubo alguna que se haya distinguido? Que se sepa. No, pero dentro de las primeras, ya a finales de esas épocas en que las esposas hacían este papel, más bien muchas dejaron de hacer este papel porque los pilotos empezaban a cada vez ganar más dinero, y entonces, porque antes eran personas normales, o sea, sí necesitaban muchísimo dinero y todo, pero era gente que más bien como que juntaban lo que necesitaban para poner su equipo, para poder correr en el equipo, y se lo gastaban todo en correr en el equipo. Entonces no eran personas especialmente ricas ni nada. Empezaron a llegar los patrocinadores y empezó a llegar el dinero. Entonces, por eso en los años 70, a partir de los años 70 es cuando la vida de piloto es como una vida de playboy, donde hay dinero y excesos y lujos y demás cosas, ¿no? Y entonces ellos empiezan a buscar, en lugar, porque muchos de ellos estaban casados con la niña que vivía a 3 cuadras de su casa, porque eran de un pueblo pequeño, o con alguien que conocían y que tenían una relación estable con esa persona. Después empiezan a andar con modelos, y empiezan a andar con actrices, y empiezan a andar con gente con mujeres que tienen su propio trabajo y sus propias cosas que hacer fuera de la Fórmula 1. Entonces ellas llegan y nada más los quieren ver. Ellas no quieren dedicarse a trabajar en esas cosas porque ellas tienen su propia carrera profesional por otro lado. Y es cuando se empiezan a generar los técnicos. Exactamente, cuando empiezan a contratar a los técnicos, y esto se junta con el avance en la tecnología, que empieza a requerir que tengas una preparación para interpretar estos datos. ¿Y algunas mujeres de estas no pasaron a ser técnicas? Pues no hay ningún récord de que ninguna haya pasado a ser técnica. Ahora, mucho más antes de esto, por ahí de los años 20 o 30, se corría una carrera que se llamaba la Mille Miglia en Italia. Son 1000 millas, como lo dice su nombre, y 1000 millas pues, es mucha distancia. Entonces, esas 1000 millas no las podía manejar una sola persona. Y muchos pilotos que querían correr esta carrera, porque uno de los requisitos para poder ser reconocido de haber hecho la 1000 miglia era haber recorrido las 1000 millas, ¿no? Sí. Para ellos poder hacer esto, lo que hacían es que le decían a sus esposas: vámonos a correr la 1000 miglia tú y yo, y entonces manejamos, nos vamos turnando los espacios para manejar. Y yo me llevo todo el crédito, decía él. No, ¿No? Porque cuando se inscriben estas carreras, se inscriben por parejas de pilotos. Entonces ya. tienen que poner los 2 nombres de los pilotos para poder saber quiénes son los que van a participar. Entonces, por eso está el crédito de todas. No de todas, también no de todas, porque muchos equipos se descomponían, no terminaban la carrera y otras cosas, y ninguno se lleva el crédito de nada. Muy interesante. Entonces, ¿ha habido participación de las mujeres como pilotos, como técnicas? ¿Qué alguna otra que...? Ahorita la team principal y la CEO, que es la presidenta del equipo y la que maneja todo el equipo en el aspecto técnico, es una ingeniera hindú que se llama Monisha Mangpur, y ella maneja todo el equipo Sauber. En el momento actual. El día de hoy.
En el pasado, algunas otras mujeres que hubieran No, dirigido, es la primera es mujer. la primera que... mujer en dirigir un equipo de deporte de automovilismo en toda la historia. Muy bien, pues está muy interesante. Entonces sí ha habido participación de las mujeres. No sé qué tan reconocida queda en registros en la historia de sus nombres, de sus logros. Sí, quedan registros en la historia de sus nombres y de sus logros. En la época en la que empezaron a participar mucho, que es, te digo, en la guerras, es cuando hay esto y hay pocos registros de todo mundo. Entonces también se pierden los de ellas. Ah, ok. Se perdieron los de todos. Así juntos. es. Muy bien, pues vamos a ir a un corte y regresamos en unos minutos aquí en El Género en la Cultura. Recuerden hacernos sus comentarios en el Facebook, en facebook.com/género y cultura, y en el Twitter @género_cultura con el hashtag El Género y la Cultura. Te extendemos una cordial invitación a disfrutar con nosotros la música y la ley. Un programa en el que sucesos de la historia jurídica universal se relacionan con lo mejor de la música. Acompáñanos, solo aquí en Yus Canal Multimedia. Miércoles de 12 a 13. Repeticiones lunes a las 14 horas. Hola, soy José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, y los invito a todos ustedes a escuchar la programación de Yus Canal Multimedia. Aprende a darte la mano, camina contigo y junto a ti, protégete y con pasión. Ya estamos de regreso con el tema Mujeres a la Carrera, en el que continuamos comentando con José Carlos Castillo respecto de las mujeres en el automovilismo. José Carlos, ¿cómo se da actualmente la participación de las mujeres? Pues mira, dentro de la Fórmula 1, en total ha habido únicamente 5 mujeres que han participado en una carrera, 6 si contamos a Susie Wolf, que es la más actual, pero ella únicamente manejó en prácticas libres. Se le toma en cuenta su participación porque estuvo en prácticas libres, pero de una fecha oficial. Ya. La primera fue María Teresa de Filippis, es una mujer italiana que corrió únicamente entre los años 58 y 59. Ella logró convencer a los jefes de Maserati de que le prestaran un chasis y un motor, o sea, un carro, que Maserati en ese momento era lo mejor de lo mejor. O sea, no había nada mejor en ese momento que Maserati, y ella consiguió que le prestaran uno para correr en las 3, 4 carreras en las que participó. Participó en 2 en la temporada de 58 y 2 en la temporada de 59. Ella es de las pioneras dentro de la participación de mujeres solas en el automovilismo. No es... No era esposa de ningún piloto. Exactamente. Okay. Su familia es una familia de abogados. Y ella es una hija entre 3 hermanos, es la más chica de 4 hermanos, y todos sus hermanos son hombres y todos se dedicaron al derecho, a la abogacía. Y ella decide, pues a ella le gusta correr coches y a ella le gusta esto, entonces ella decide entrar a esto, y tanto su papá como sus hermanos le dijeron que no iba a lograr nada por ser mujer específicamente. Es de las pocas, ella tiene un récord de 4 entradas a carrera y 3 arranques. ¿Qué significa esto? Que ella calificó para participar en 4 carreras, pero únicamente pudo arrancar en 3. ¿Y por qué no participó? ¿Por qué no pudo arrancar en otra? Porque en la otra tuvo un problema técnico. Entonces, el coche no funcionó y por eso no. Ella es muy reconocida en esos años como cara, más allá, nunca hizo un punto en toda la Fórmula 1, en toda su carrera. O sea, en las 4 carreras jamás anotó un punto, que en ese momento era más difícil anotar puntos que ahora. Pero es muy reconocida entre los pilotos de esa época, porque Juan Manuel Fangio, que hasta el 2004 era el mejor piloto de la historia, se le acercó a decirle cómo hacer las cosas, y Fangio era un cuate que nunca le decía a ningún otro piloto cómo hacer las cosas, porque él decía, mientras ellos sigan equivocándose, yo sigo ganando. Entonces,
pues ¿para qué, no? Fangio trató de ayudarla. Fangio trató de ayudarla y le dijo, tú tienes estos errores, tú estás haciendo esto mal y te recomiendo que hagas esto bien. Y efectivamente, una cosa por la que ella es reconocida es por arriesgar muchísimo, por arriesgar demasiado, ir demasiado rápido y hacer maniobras de altísimo riesgo sin necesidad de entrar en ese riesgo. Y Fangio, ese es el comentario que le llegó a hacer. ¿Y por qué se fue de las carreras? ¿Por qué solo 58-59? Pues tuvo problemas al final de dinero y también sintió muchísima presión de que pues nada más Fangio era la única que la quería dentro de ese mundo, nadie más la quería. Sufrió lo que hoy llamaríamos bullying. Exactamente, así es, todos, porque nunca hizo puntos, lo cual no significa que haya quedado en último lugar siempre. Los puntos siempre se dan normalmente a los 10 primeros lugares, excepto en los 70s que se hubo un cambio de regulación y se dieron únicamente a los primeros 6 lugares, pero nunca se han dado puntos a todos los participantes. Entonces el no hacer puntos no significa acabar en último lugar. Ella acabó delante de varios pilotos hombres y eso los ha de ver, a muchos los ha de ver enojado y entonces por eso sentía la presión de varios que se fuera de ahí. Ok, ¿qué otra mujer tenemos en la Fórmula 1? La que sigue corrió de la temporada del 74 al 76, tuvo 17 entradas y 12 arranques, las 5 carreras en las que no arrancó siempre es por problemas técnicos, nunca es por otra razón. Ajá. Es la única mujer en toda la historia de la Fórmula 1 en anotar puntos para su equipo. En ese momento era un March Ford, ella corrió para 3 equipos, bueno, Teresa de Filippis corrió para Maserati y una carrera para ver a Porsche, que fue la que no pudo arrancar porque Porsche era muy malo y siempre ha sido muy malo en Fórmula 1. Pero Lela Lombardi corre en 3 equipos, en March, Ford, en Ram y en Williams. En March Ford es cuando tiene el mayor éxito posible. En la temporada de 1975 en el Gran Premio de España queda en 6º lugar. Es la mujer que más arriba ha quedado en una carrera de Fórmula 1 y tiene medio punto. Muy bien. Medio punto no es una cuestión de discriminación, no es una cuestión de decir, pues como eres mujer te vamos a dar la mitad del punto que te corresponde. La regla siempre dice que si se cumple menos del 75% de la carrera y más del 50%, los puntos se dan a la mitad a los pilotos. Y ella no llegó a concluirla. Ella terminó la carrera, o sea, ella quedó en 6º lugar y terminaron la carrera, o sea, es cuando la federación decide cancelar la carrera. La federación canceló esa Exactamente, la canceló por cuestiones climáticas. Ya. Que ya no se puede seguir corriendo, pero como ya se corrió más del 50%, no es cierto, más de 2 vueltas y se corrió menos del 75% de las vueltas, entonces los puntos se dan a la mitad, y ella estaba en 6º y le correspondía un punto, entonces le dan el medio punto porque eso dice la regla. Lela Lombardi. Lela Lombardi, ella está en una temporada muy difícil porque hay que tomar en cuenta que en el 74 entra Niki Lauda con con BRM. Niki Lauda es una de las leyendas de la Fórmula 1. Él es campeón en el 75 justamente cuando Lela Lombardi hace su medio punto. En una carrera en la que cabe resaltar que Niki Lauda tuvo que retirar por un accidente. Y en el 76 se da la épica batalla entre Lauda y Hunt. Entonces ella entra en una época muy difícil para cualquier otra persona en la Fórmula 1. O sea, nadie le hacía caso más que a ellos dos. Niki Lauda y Hunt. Y James Hunt eran en ese momento lo más importante que había en la Fórmula 1 y eran los únicos que se les hacía caso. Y ella también se retira. Ella no se retira, ella es de las pocas que terminan esta carrera en España en el 75. Ok. Ella se va de la Fórmula 1 porque busca oportunidades en otro lado. Ella es de las pilotos con más recorrido en diferentes categorías. Ella terminó también en NASCAR, ella estuvo en rally, en muchas otras categorías. Ella tuvo una carrera muy amplia como piloto, en la que ninguna tuvo un éxito de primeros lugares. Su mejor posición fue 6º lugar en España en el 75. ¿Y quién más? Tenemos a Divina Galicia, a pesar de su nombre, ella es inglesa. Ajá. Ella es ex esquiadora olímpica, ella corre del 76 al 78. Ella primero se dedica a hacer esquí olímpico para Inglaterra. Sí. Y cuando se retira del esquí olímpico empieza a buscar otras formas de hacer deporte y encuentra el deporte motor. Nunca hace un solo punto. Tiene 3 entradas y 0 arranques. Ese es también un problema, que ahí sí le daban más atención a los hombres que a las mujeres mecánicamente y por eso ellas no arrancaban. Corrió en los equipos Surtees y Hesketh, que son equipos bastante importantes.
Y de todas las pilotos es la única que tiene un título nobiliario. Es caballera, bueno, dama por Lady. Es Lady, de Member of the British Empire. Por sus logros como esquiadora, porque como esquiadora tiene una carrera exitosa y tiene oro olímpico en esquí. Ah, muy bien. Y también dejó de participar porque nunca arrancó. Exactamente, tres entradas y nunca arranque. Arrancó. Exactamente. Es una cosa bastante complicada, o sea, difícil para ella, y entonces ella decide dejar de... Empieza a notar como que no le van a dejar que arranque el coche. Exactamente. ¿Y tenemos otra más? Tenemos otras dos más, Ajá. que es Desiree Wilson. Desiree Wilson es sudafricana. Es de las pocas personas de Sudáfrica que corren en general, más allá de si es mujer o no. Sí. Ella tiene una sola entrada y no arrancó en 1980, en el Gran Premio Británico de 1980. Ella corre para Williams en esa... O sea, ella califica, me parece que para el 6º lugar, que es una posición bastante buena. Sí. Y Desiree Wilson es la piloto con más logros como piloto de todas las mujeres que han corrido en la historia. ¿Logros como cuáles? Ella se dedica a otras cosas. Ella también corre en IndyCar y en NASCAR después de Fórmula 1. Ah, ya. Y después en la 28ª edición del Campeonato Mundial de Resistencia, que se dio de Le Mans, ella tiene 2 victorias con un coequipero inglés, que es las 6 horas de Silverstone y los 1000 kilómetros de Monza. En esos 2 ellos ganan el primer lugar, en conjunto. Sí. Y por último tenemos a Giovanna Matti, otra italiana. Antes de entrar a platicar acerca de Giovanna Matti, vamos a ir a un corte. Okay. Para que no interrumpamos la participación de Giovanna. Vamos a estar un corte y regresamos en unos minutos aquí en el Género en la Cultura. Recuerden hacernos sus comentarios en el Facebook, en facebook.com/género y cultura, y en el Twitter @género_y cultura con el hashtag el género y la cultura. Hola, soy Oscar Mendoza y te invito a que todos los miércoles, en punto de las 10 de la mañana, nos escuches en El Búho Sonoro, la cartelera radiofónica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, una producción de la División de Educación a Distancia. Y aquí encontrarás convocatorias, información, eventos, cursos, conferencias y muchas más actividades que se realizan en nuestra institución, la Facultad de Derecho. Recuerda, escúchanos los miércoles a las 10 de la mañana con su repetición los viernes a la misma hora, desde Ciudad Universitaria, UNAM, donde se construye el futuro. Soy la doctora María Leoba Castañeda Rivas, directora de la Facultad de Derecho, y los invito a que escuchen toda la semana la programación de YUS Canal Multimedia de la Facultad. Ya estamos de regreso en el último bloque del tema Mujeres a la Carrera. Vamos a escuchar a José Carlos para que nos termine de contar de la quinta mujer que ha estado en Fórmula 1. Es Giovanna Matti. Ajá. Es otra italiana, hay 3 italianas, de las 5, 3 son italianas. Ella tuvo 3 entradas y 0 arranques en 1992 para el equipo Brabham. Tuvo ese récord, no logró nada, 0 puntos, igual que todas las demás, excepto la Lombardi.
Y de ahí nos esperamos más de 20 años, hasta 2014, para que Susie Wolf entre otra vez a correr en una carrera de Fórmula 1. Ella no tiene entradas ni arranques porque ella participó en prácticas libres. Dentro de una fecha oficial y todo se le toma en cuenta que ella está en Fórmula 1 por eso, pero no tiene entradas ni arranques porque nunca compitió por puntos. Y sigue en esa misma situación, no pertenece a un equipo que esté en la competencia. Ella pertenece a un equipo que está en la competencia. ¿A cuál? Como a Williams, Williams Mercedes, junto con otra española que se llama Carmen Jordá. Ella está en Lotus Mercedes. Son las dos mujeres que ahorita están en Fórmula 1 como Development Driver o piloto de desarrollo. Ellos son los que se sientan en el simulador por el piloto titular. O sea, en lugar de que el piloto titular se siente en el simulador, ellos se sientan en el simulador, bueno, ellas en este caso, o en el coche y se ponen a probarlo y a probarlo y a probarlo y a probarlo y a decirle a los ingenieros esto le falta, esto le sobra o cosas por el estilo. Ellos ayudan a desarrollar pues prácticamente el 75% del coche con la información que dan. Antes de que se empiece la temporada, este tipo de pilotos son los que prueban el coche para no arriesgar al piloto principal a que sufra cualquier clase de accidente o lo que sea. Y entonces ellas están como pilotos de desarrollo. ¿Y quien es piloto de desarrollo tiene la posibilidad de pasar a ser piloto de competencia? Así es, varios de los pilotos casos de competencia han sido pilotos de desarrollo. Por ejemplo, y también se puede al revés, es una cosa en la que uno puede estar moviéndose de un lugar a otro. Por ejemplo, Esteban Gutiérrez, que es el otro mexicano que está en Fórmula 1, él se tuvo que salir de su equipo porque tuvo un desempeño espantoso y entonces en lugar de quedarse sin lugar en donde manejar, Ferrari lo aceptó como piloto de desarrollo. Entonces él ahorita es piloto de desarrollo en Ferrari y eso le da la oportunidad de volverse a ir a ser piloto de carrera, o sea, un piloto titular en cualquier otro equipo o en el mismo Ferrari. Ajá. Muy bien, pues hablando de pilotos mexicanos en la Fórmula 1, quien sigue ahí todavía es Sergio Pérez. Así es. Que hace ya algunos meses tuvo unas declaraciones que en mi opinión fueron muy desafortunadas. El año pasado. Vamos a escuchar esta opinión del corredor de Fórmula 1, el mexicano Sergio Pérez, acerca de la participación de una mujer, precisamente Susie Wolf, a la que ya se ha referido José Carlos, en la categoría de Fórmula 1. Checo, el viernes habrá una mujer por primera vez en 22 años en la Fórmula 1. ¿Qué te parece? Sí, Susi, un gran piloto y bueno, demostrando, ¿no?, que las mujeres también pueden estar en este mundo tan difícil y bueno, ojalá y le pueda ir bien. También es difícil juzgar el trabajo en una práctica. No conoce el coche, estos coches son muy difíciles de manejar. Silverstone, un circuito complicado, entonces no esperemos grandes cosas de ella. ¿Te gustaría tener una compañera mujer, que somos muy complicados? No, imagínate donde te gana una mujer, ahí sí ya es el colmo, entonces mejor que se vaya a la cocina. A la cocina que a los coches. Les voy a leer el poema Mujer de Griselda Álvarez, una mujer mexicana que libró su propia lucha para lograr participar en un mundo hasta entonces reservado a los hombres, ya que fue la primera gobernadora de un estado de la República Mexicana, Colima, cargo que desempeñó del 1 de noviembre de 1979 al 31 de octubre de 1985. El poema Mujer, que tiene mucho que ver con este tema, dice así: nacer mujer es un inmenso reto, circunstancia toral, dura la vida. La hembra viene en pecado concebida y el hombre nace lleno de respeto. Buscas no ser objeto, ser sujeto con tu ovárica fuerza sostenida, para luchar con alma dividida, porque no en todo lograrás boleto. Te dan sencillo, mas te exigen doble. Sangras ante la ley cada conquista, en la maternidad, sustancia doble, gigante siempre, aunque el dolor embista. Por fuera suave, muy adentro roble, pero te hacen, a golpes, feminista. Al respecto de este poema, considero importante acotar que dicho muy brevemente, ser feminista significa estar a favor de la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. No significa que queramos quitarles nada absolutamente. Entonces ahora sí vamos a escuchar la opinión de José Carlos Castillo respecto de la declaración de Sergio Pérez en el contexto de la Fórmula 1. En el contexto de la Fórmula 1,
su declaración está sesgada. O sea, el hecho de no decir que quiere una compañera mujer está sesgada porque Checo, Sergio, como cualquier otro piloto, está sujeto a que le den trabajo. O sea, ningún piloto, por más bueno que sea, tiene el poder de decidir si tiene trabajo o no tiene trabajo. Si un día el dueño del equipo dice tú ya no, y le dice que ya no, y se acabó. Entonces, el problema con el hecho de que muchas mujeres no entren, es principalmente por los dueños de los equipos. Ellos son los que están más en contra de que las mujeres entren a la Fórmula 1. ¿Y se sabe por qué? Pues por ideologías machistas de que las mujeres no saben manejar. Entonces, pues ellos dicen que si no saben manejar, pues para qué la pongo a manejar un coche en el ámbito de competencia y demás, ¿no? Entonces, él da esa declaración para salir libre de cualquier opinión que le pueda quitar su trabajo y posibilidad de encontrar trabajo en otro lado. Para no quedar mal con el dueño de su equipo. Y con los dueños de los demás equipos, porque si queda mal con el dueño de su equipo y lo corre, puede buscar trabajo con cualquiera de los otros 11, de los otros 10. Pero si da una declaración en la que sabe que todo el mundo va a estar en contra de él, pues entonces se va a quedar sin trabajo en el equipo en el que está ahorita, en el que estaba en ese momento y en cualquiera de los otros, ¿no? Le van a cerrar las puertas en absolutamente todos lados, ¿no? Se dice que a finales de los 70, Niki Lauda dijo en una reunión privada a los ejecutivos de Ferrari que era una estupidez que no aceptaran mujeres por las razones que daban, que las mujeres no sabían manejar. Porque Niki Lauda, aparte de ser piloto de coches, era piloto aviador. Entonces él decía que conocía pilotos aviadores mujeres mucho mejores que muchos otros hombres. Entonces les dijo eso a los dueños de Ferrari, a los ejecutivos, y lo forzaron a retirarse. Ah, ¿sí? Eso es una cuestión rumor. Es un rumor, exactamente. Que eso fue la razón por la cual fue su primer retiro y regresó hasta 1980, o sea, como 3 o 4 años después que McLaren le dio el trabajo. Que él les dijo, oye, pues, o sea, esa es mi opinión y ya no les voy a venir a decirles a quién contraten, nada más les estoy diciendo qué es lo que pienso de su forma de contratar. Y McLaren entendió que era un buen piloto y vio otras cosas y por eso lo volvieron a contratar en 1980. Y es, como dijiste hace rato, es una leyenda en el automovilismo. Es una leyenda en el automovilismo porque es de los primeros pilotos que tiene todo el paquete completo y entiende cómo funciona el coche. ¿Todo el paquete completo significa? No solo sabe manejar, entiende cómo funciona el coche. Ah, y utiliza los recursos que le da este conocimiento. Así es, entonces es de los pocos que se puede llegar a pits y decirle a los mecánicos, esto es lo que tiene mal. Bueno, por lo que escucho, entonces los dueños de los equipos están en contra, eso genera un grave problema, pero ya hay una mujer dueña de equipo, nos decías hace ratito. No es dueña de equipo. ¿No es dueña? No. El dueño del equipo es Peter Sauber, que es un señor suizo. Ajá. Y él ya estaba muy grande y esa señora, Monisha, estaba en una posición bastante acomodada en Sauber y cuando él se retira como CEO, como presidente del equipo y como director, la pone allá en ese espacio, pero él es el que sigue dando las órdenes y él es el que sigue dando el dinero. Entonces, ella no es la dueña, es una empleada del mejor nivel. Exactamente. Muy bien. ¿Y ha hecho algo a favor de las mujeres esta...? Sí, se creó en el 11 de octubre de 2009, se crea la Comisión para las Mujeres en el Deporte Motor por la FIA, por la Federación Internacional de Automovilismo, y tiene 4 embajadoras, una es Monisha, la otra es Susie Wolf, la tercera es una piloto que ya se murió, que se llama María de Villota, era una piloto de pruebas para Marussia, tuvo un accidente de pista y a causa del accidente de pista, o sea, después de su accidente de pista se recuperó y por heridas de ese accidente se murió. Y Catherine Legge, que es la ex esposa, bueno, la viuda de un piloto apellidado Legge de hace mucho tiempo, de los 70. No es muy importante, no fue muy importante su esposo, pero ella quedó en buenas palabras con Max Mosley, que en ese momento era presidente de la federación, y por eso la ponen en la como embajadora de la comisión. ¿A qué se dedica esa comisión? Esta comisión lo que se dedica es facilitarle a las mujeres que tengan las capacidades, la preparación, el talento y las características necesarias para competir en cualquier categoría del deporte motor,
un acceso mucho más fácil a los equipos. Las recomiendan, Exactamente, las llevan. Así es. Porque en el caso de María de Villota es hija de un expiloto de rally español. Por eso ella puede entrar a esto y ser piloto. Susie Wolf está casada con un cuate que se llama Toto Wolff, que Toto Wolff es el presidente ejecutivo de Mercedes GP, entonces por eso él le da el lugar, ni siquiera en Mercedes, porque a Mercedes no le dan chance de dar lugar, le dan lugar en Williams, que es otro equipo al cual Mercedes le provee motores. Carmen Jordá es amiga de María de Villota y por eso entra a Lotus. O sea, muchas de ellas sí entran por su talento, porque por supuesto que saben manejar el coche y por supuesto que pueden hacer las cosas, pero la razón por la cual llegaron tan lejos y están saliendo en la tele y demás cosas es porque tienen un familiar, tienen un amigo, tienen un conecte por ahí que es el que los mete al mundo y entonces ellas ya quedan ahí. ¿Y eso mismo ocurre con los pilotos hombres? Con la mayoría. También ellos tienen que tener algún contacto para poder Exactamente, llegar, ¿no? Así es. No está tan fácil. La diferencia es que a muchos hombres los han sacado cazatalentos. Ah, ok. Oye, nos quedan 2 minutos para cerrar el programa, pero cuéntanos de unas mujeres pilotos a las que les pidieron hacer un calendario. Ah, sí, en la categoría DTM, que es en Alemania, hay pilotos mujeres, hay muchas más pilotos mujeres, como la mitad de las pilotos son mujeres en la temporada actual, y entonces les pidieron a ellas posar en ropa interior y en bikini y así, en esa forma, con su coche y con el casco, con el Nomex, que es el uniforme que llevan un poquito abierto, o un calendario así como erótico, pues, pero con ellas y refiriéndose al coche. ¿Y lo han hecho con los hombres pilotos? Ningún hombre lo han hecho. De hecho, el comentario se hizo en el programa Top Gear y dijeron, es que jamás le han pedido a Kimi Raikkonen que enseñe su pecho enfrente de su Fórmula 1, ¿no? Por decir un ejemplo, ellos mismos dijeron que para ellas como pilotos era un insulto a su profesión que las pidieran hacer esa clase de cosas. Top Gear es un programa inglés especializado en automovilismo. En automóviles, ¿no? Así es. Que se transmite aquí en México y también tuvo una historia de un mal comentario hacia México, pero que en general es muy buen programa para automovilismo. Respecto al automovilismo no tiene nada malo. Pues muchas gracias, José Carlos, por habernos platicado acerca del automovilismo. Agradecemos el espléndido trabajo de nuestro productor Ezequiel Ramírez y la colaboración de Sacil Valencia Oseguera por hacer posible este programa. Mi nombre es Alma Alonso Nájera y les recuerdo que estoy atenta a sus comentarios en el Facebook, en facebook.com/género y cultura y en el Twitter @género _y cultura con el hashtag el género y la cultura. Este programa se transmite en vivo los jueves a las 5 de la tarde y se retransmite los martes a las 12 del día en Radio Yus Canal Multimedia en www.derecho.unam.mx. Hasta que nos oigamos la próxima vez, las y los invito a que reflexionen sobre su verdadera vocación y se enfoquen para dedicar su vida a ella, sin importar si las costumbres indican que está reservada para el otro sexo. Respeta tu decisión.